sublime gracia del Señor. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a leer los versículos 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Listo. Mateo 5, 38 al 42 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de domingo por tu palabra, ese alimento espiritual que tanto necesitamos y que muchas veces descuidamos. Lo dejamos por ahí, no lo tomamos y por eso en ocasiones nuestras vidas están débiles. Yo te pido que seas tú nutriendo nuestro espíritu a través de este mensaje, que seas tú utilizando, Señor, mi boca para hablarle a tu pueblo y aún para hablar a mi propia vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿A quiénes les gustan las películas de acción? Chévere, amigo mío. A mí me gustan las películas de acción. Las comedias también y las románticas también. Cuando estoy con mi esposa tengo que ver películas románticas porque ella no es de mucha acción. Lo que caracteriza a las películas de acción es que al final el bueno gana. Si el bueno al final no gana, pues la película es aburrida. No, perdieron los buenos. Y lo que caracteriza a las películas de acción es que hay una trama que gira en torno a que el bueno quiere hacer justicia, o deberíamos decir venganza. Pero nos encanta, a mí me encantan las películas de acción. Sin embargo, lo que se presenta allí, en el nombre de la justicia, a veces es justicia por mano propia. La película sería muy aburrida si, por ejemplo, en la película Infierno de Jean-Claude Van Damme, a él le matan a la esposa, él ayuda a capturar al asesino, y cuando el asesino va a juicio, el juez lo deja libre bajo fianza. Y sería muy aburrido pensar en Jean-Claude Van Damme diciendo, pues bueno, pues la justicia ha hablado. No. Cuando van saliendo del auditorio le quita el revólver a un policía y asesina a quien mató a su esposa. Y va preso. Y después, bueno, lo obligan a pelear allá, porque él es luchador, ¿no? Obviamente, pues si no pelea, no tiene chiste la película. Es como ver a Jackie Chan cultivando flores. Eso no tiene gracia. Ahora permítanme ilustrar esta idea con una historia que tal vez algunos de ustedes o la han leído o la han visto en una película o en una novela. Y es la historia de Edmundo Dantes. Edmundo Dantes es el protagonista principal de una obra literaria escrita por Alejandro Dumas, no sé si la leyeron en el colegio, llamada El Conde de Montecristo. Edmundo Dantes era un hombre pobre, de cuna pobre, pero tenía un amigo muy rico, Fernando. Edmundo tiene una hermosa novia llamada Mercedes y se van a casar. A Edmundo, por situaciones que no les puedo contar por cuestión del tiempo, lo nombran el capitán del barco en el que él servía como segundo al mando. Cuando Fernando, su amigo, se entera que él se va a casar con Mercedes, se enoja porque Fernando amaba a Mercedes en silencio, siendo el mejor amigo de Edmundo.
Con lo cual él se une a otras personas que odiaban a Edmundo, conspiran para acusarlo de traición. Esto se desarrolla en tiempos de Napoleón Bonaparte, para acusarlo de traición. Lo capturan y lo llevan preso a la cárcel de If. Durante 13 años, él paga una condena de un crimen que jamás cometió, únicamente por la envidia de su mejor amigo y de quienes estaban celosos de su ascenso como capitán del barco. Él logra escapar de la cárcel. Si les da pereza leer el libro, vean la película. Un poquito diferente. Logra huir de la cárcel. Encuentra un tesoro que un conde escondió en una isla. Y ahora, rico y con sed de venganza, vuelve a Marsella a tomar justicia, a hacer justicia. O deberíamos decir venganza. Y lo bueno de la película y del libro es que uno quiere que él haga justicia. Uno quiere que el malo sea castigado y que el inocente sea vindicado. Porque en los 13 años que él estuvo preso, su padre muere de hambre. Fernando se casa con Mercedes, con su novia. Y el jefe de la compañía naviera donde él trabajaba es llevado a la ruina de forma intencional por Fernando y sus cómplices. Eso sin contar la conspiración que lo llevó a él a la cárcel. Entonces él, lo que lo mantiene vivo es su sed de venganza. Cuando salga de aquí me voy a vengar, me voy a vengar. Lean el libro, por favor, si tienen tiempo. O si no, véanse la película. Una historia muy buena. Pero yo no vengo aquí a hablarles de Edmundo Dantes, el conde de Montecristo. Yo vengo aquí a hablarles es de que nos sentimos identificados con estas historias, porque nosotros hay un sentido de justicia. Lo que pasa es que está un poquito torcidito. Porque buscamos justicia, pero a través de la venganza. Si a mí me la hacen, yo también la hago. El que me las hace, las paga. Yo no me dejo de nadie. ¿Se han escuchado esas frases? ¿O las hemos dicho? ¿Es esa la voluntad de Cristo para nosotros? Bueno, eso lo vamos a ver a través de este estudio. El título de la predicación de hoy es Ojo por ojo, diente por diente. Y nos vamos a centrar únicamente en el versículo 38, Mateo 5:38. Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, algunas aclaraciones generales a la hora de abordar este tema. En segundo lugar, lo que significaba ojo por ojo para Moisés, es decir, para la ley. En tercer lugar, ¿qué significaba ojo por ojo para los escribas y fariseos? Y al final, unas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a iniciar por el primer punto. Algunas aclaraciones pertinentes. Esto va para todo el Sermón del Monte. Primera aclaración. La Biblia se interpreta con la Biblia. No es a mí me parece, a mí me gusta, es que yo escuché, yo creo. No, la Biblia se interpreta con la Biblia. Es el primer principio de hermenéutica. La Biblia se interpreta con la Biblia. La Escritura se interpreta con la Escritura. De manera que si algún texto o alguna doctrina de la Escritura se contrapone o va en otra dirección diferente a lo que enseña toda la Escritura, lo más seguro es que estamos frente a una doctrina de error o una posible herejía. Por ejemplo,
Aquí en el capítulo 7 del Sermón del Monte, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el versículo favorito de aquellos que no les gusta que nadie les diga nada, que quieren vivir pecando sin que nadie les diga que están pecando contra Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. Claro, Jesús lo dijo, ahí está. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? El Señor Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿debemos o no debemos juzgar? Entonces, cuando Jesús dice, no juzguéis, eso tiene que significar algo que yo tengo que escudriñar para saber a qué se refiere. Y cuando él dice, no juzguéis según las apariencias, lo que él está diciendo es, no juzgues apresuradamente. Y los versículos siguientes dicen, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, con la medida con que medís será medido. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Está diciendo que yo no puedo juzgar, no, lo que está diciendo es que yo no debo ser hipócrita. Yo no le puedo decir a una persona que no le sirve a Dios, mira, es que tú eres un mal creyente porque no le sirves a Dios, cuando yo no le sirvo. Soy un hipócrita, lo estoy juzgando sin tener autoridad para juzgarle. Entonces Jesús no está diciendo que no juzguemos, lo que él está diciendo es que antes de yo señalar a mi hermano, tengo que examinar mi propia vida. Y si yo estoy en paz con Dios, pues ahí sí voy a poder llamarle la atención a mi hermano. Hermano, mira, es que yo sé que tú estás en adulterio y pues vengo a decirte de parte de Dios que tienes que arrepentirte, pero yo tengo 3 mujeres y Ureña está plagada de hijos míos. Entonces, ¿por qué no miro mejor el tronco que tengo en mi ojo antes de sacar la paja que está en el ojo ajeno? Pero no, el contexto me dice que yo debo juzgar, o si no, ¿por qué dice que primero tengo que sacar el tronco y después ahí sí sacar la paja? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ah, entonces sí tengo que juzgar, porque entonces ¿cómo saco la paja? Él me está diciendo, saca la paja, pero primero quita el tronco de tu ojo. Llama la atención de tu hermano, pero primero santifícate a ti mismo, examina tu vida. Ah, entonces tengo que juzgar. ¿Sí ven? Entonces, si yo establezco una doctrina buenista de no juzguéis y no seréis juzgados, entonces, pues, yo tendría que bajarme ya de aquí y no podría predicar el evangelio porque cuando uno predica está emitiendo juicios de valor, está señalando el pecado, está llamando al arrepentimiento. Entonces nadie podría predicar, pero eso no es lo que Jesús quiso decir, porque cuando vamos al resto de la Escritura, la Biblia sí nos dice que debemos juzgar, que debemos discernir, que debemos escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, tenemos que analizar. Entonces, esa doctrina de no juzguéis sino seréis juzgados, buenista, donde nadie puede decir nada y tenemos solamente que hablar del amor, es una doctrina de error que se opone al consejo de Dios. Cuando yo voy a la Escritura e interpreto Biblia con Biblia, me doy cuenta que ese texto de Mateo 7:1 está sacado de contexto, está torcido, lo están torciendo. Entonces, cuando vamos a la Biblia y hay algo que no logramos entender completamente, ¿qué tenemos que hacer? Ir al resto de la Escritura. Me va a dar luz para entender. Segunda aclaración. Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí ve? Entonces, hay personas que han tomado esto tan a pecho que se niegan a prestar servicio militar, se levantan contra las guerras,
Salen con carteles a la calle diciendo, mire, la Biblia dice no resistas al que es malo. Pacifistas extremos, entre esos tenemos esa es una herencia anabaptista, ¿no? Menno Simons era pacifista extremo, el fundador de los menonitas. No, paz, los gobiernos están pecando contra Dios porque los gobiernos entran en guerras, los gobiernos combaten el delito. Nosotros no deberíamos tener ni policía ni ejército, porque mira, acá dice, no resistáis al que es malo. Si te dan en una mejilla, pues pon la otra. Pero resulta, pasa y acontece que Jesús no le está hablando aquí a los gobiernos, le está hablando a las personas. Entonces esto no se trata de política internacional, esto se trata de relaciones interpersonales. ¿Cómo me relaciono yo con las demás personas? No está hablando de que sí. Un ejemplo, la OTAN quiere establecer bases en Ucrania y para eso le va a dar a Ucrania la entrada a la OTAN. Entonces Rusia tiene que quedarse de brazos cruzados ante una amenaza militar cercana cuando la OTAN ya había firmado un tratado en el que se comprometía a jamás establecer bases militares cerca a Rusia. Ya empezó a hablar de política, no, es un ejemplo. Entonces el presidente de Rusia tiene que quedarse así. No resistáis al malo. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Van a establecer una base militar aquí, en cualquier momento me atacan. Me voy a quedar así porque la Biblia lo dice. No, es que Jesús no le está hablando a los gobiernos, nos está hablando a nosotros, personas, no a los gobiernos. Porque como vamos a ver más adelante, la responsabilidad del gobierno es mantener el orden y castigar a los delincuentes. Lo vamos a ver más adelante. Y si es en defensa de la nación, también tiene que usar la fuerza. Si hay que defender el país, es necesario usar la fuerza. Eso no lo condena Jesús de ninguna manera. Entonces lo que Jesús está hablando acá es ofensas menores o propias de nuestras relaciones cotidianas. ¿Sí? Un abuso, una ofensa, un insulto, el golpe, que lo vamos a ver más la semana que viene, porque esta semana no tenemos tiempo de verlo, lo vamos a explicar a profundidad la semana que viene, pero una bofetada, allí lo que está hablando es de una ofensa menor, no está hablando de una puñalada, está hablando de una bofetada, no de una puñalada. En tercer lugar, la doctrina de Jesús no consiste en una lista de reglas que enuncian lo que un cristiano puede o no puede hacer. Para nosotros es mucho más fácil que la Biblia nos dijera, si en un partido de fútbol te dan una patada en el tobillo, haz esto. Ups, ¿sí o no? Si el perro de tu vecino te muerde porque tú lo estabas molestando, haz esto. Si te miran mal, haz lo otro. Si el señor de la tienda te da más dinero del que debe darte como vueltos, entonces haz esto. Pero resulta que la Biblia no dice qué hago si el señor de la tienda me da más vueltos de la cuenta. A mi mamá le pasó esta semana. Tenía que darle vueltos de un billete de ¿cuánto? ¿De 20? Y la señora le dio vueltos como de un billete de 100. Ay, vamos a ver en la Biblia, a ver qué me dice el Señor. No, aquí no habla de eso. ¿Me lo voy a guardar? Porque dice la Biblia, el Señor calló. Y yo he escuchado al pastor que dice que donde Dios calla, uno tiene que también hacerse La Biblia no habla de eso. ¿O sí? ¿Qué hago con los vueltos cuando el tendero se equivoque? No dice eso. Pero es que el propósito de la Escritura no es darnos reglas de cada situación que acontece en nuestras vidas, es darnos principios para vivir. Entonces no busquen en la Biblia reglas para cada situación de la vida. No, vamos a la Escritura y Dios lo que nos da es principios para aplicarnos a nuestra vida. Por ejemplo, allí en el versículo 42, Mateo 5:42, dice, al que te pida, dale.
Entonces vienen los socialistas, ¿no? Sí, el que te pida, dale, hay que quitarle al rico porque... ¿Habrá algún hermano que no le guste trabajar, que diga, sí, al que te pida, dale? Pues sí, pero tú deberías dar. No, no, tienen que darme a mí. Sí, yo le pido, deme. Entonces todos estaríamos en la ruina, estaríamos en la quiebra. ¿Sí o no? Imagínense que uno va a Cúcuta y eso es el desfile de personas pidiéndole a uno una monedita. Uy, deme para un pan. El otro que le vende el dulce, el otro que le vende los loquiños, el barrilete, el que vende las chocolatinas traídas de no sé dónde porque vienen en otro idioma, de la India, de por allá de Tailandia. Y entonces, no, pues es que dice que al que te pida, dale, yo tengo que darle a todo el mundo. Y si el hijo viene y le pide a uno, los que tienen hijos, papá, es que salió el iPhone 20, quiero comprármelo. Pero, hijo mío, tienes el 19, te lo compré hace un mes. No, yo quiero el 20, mira, dice, al que te pida, dale. Dale, pero correa lo que hay que darle. Pero al que te pida, dale. No. ¿Será que eso es lo que Jesús quiso decir? ¿Será que eso es lo que Jesús quiso decir? Vamos a interpretar las palabras de Jesús a rajatabla, como si fueran reglas que debemos cumplir estrictamente y no escudriñar para ver los principios que Él nos quiere enseñar. Entonces, la Biblia no es un libro de reglamentos, la Biblia es un libro de principios. No adulterarás. No, mire, adulterar es acostarse con una mujer que no es mi esposa. Yo no me acosté con ella, yo solamente veo pornografía, me gusta la música de Bad Bunny, mantengo pensando en esas cosas, todo el tiempo vulgaridades, pero yo no me he acostado con nadie, yo no estoy adulterando. Parezco un ventilador en la calle mirando mujeres, mejor dicho, las desnudo con la mirada, pero yo no estoy adulterando porque dice no adulterarás. Ya explicamos el principio. El principio que lleva al adulterio físico es la codicia en el corazón, y por eso él dice, cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Entonces la Biblia nos enseña principios, no reglas. Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a nuestro segundo punto. ¿Qué significaba ojo por ojo para los fariseos? Para Moisés. ¿Qué enseña la ley del ojo por ojo? Porque nosotros pensamos que ojo por ojo es el que me las hace, me las paga. De mí nadie se burla porque yo soy Juan sin miedo. Bueno, vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Debemos saber que lo que Jesús está ya hablando acá, este extracto que él dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, está en la ley de Dios, efectivamente. Es un extracto de la ley de Dios, directamente de la ley de Dios tal cual lo dice, lo vamos a leer. Pero también tenemos que entender que la ley de Dios del antiguo pacto en su conjunto era un código civil y moral, porque en el Antiguo Testamento, en el pueblo físico de Dios, el Israel nacional, era una teocracia. Dios dio una ley moral, dio algunas estipulaciones derivadas de esa ley, y a quienes incumplían esa ley eran castigados penalmente. Ejemplo, el hombre que adulteraba, lo mataban. La mujer que adulteraba, la mataban. El falso predicador, lo mataban. O sea, había castigos de índole penal para pecados que en la legislación hebrea eran delitos. Pero ¿qué tiene de malo que yo predique un falso evangelio? Bueno, para Dios sí, lo mataban. El que cometía perjurio, el que hacía un falso juramento y no lo cumplía, dependiendo de la gravedad, podía ser sentenciado a la pena de muerte. Hoy nosotros decimos mentiras, no pasa nada, pero en la legislación de Dios, pena de muerte. Entonces, había una ley civil y una ley moral que componían toda la ley de Dios. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque es en este contexto que aparecen las siguientes palabras.
Levítico capítulo 21, versículos 22 al 25. Levítico 21, 22 al 25. Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Oído, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora bien, ¿por qué Moisés le habló así al pueblo de Israel? ¿Por qué el Señor a través de Moisés dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? Parece una canción, ¿no? Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La de golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. ¿Sí? No me gusta, pero es que todos los diciembre uno escucha esa música y ya como que se le queda a uno ahí. ¿Por qué Dios usó a Moisés y le dijo esto a Israel? Porque Él conoce que nuestro instinto natural ante las amenazas y las ofensas, ¿cuál es? ¿Cuál es el instinto natural del hombre? Defenderse, defenderse. Ese es el instinto natural del ser humano. Si me atacan, yo ataco. Si me ofenden, yo respondo. ¿Sí o no? Si no me saludan, pues yo no saludo. ¿Sí o no? Ese es el instinto natural del ser humano y Dios lo conoce. Es más, en ocasiones devolvemos más de lo que se nos ha hecho. No, mire, es que me empujó en el partido de fútbol y entonces llega el otro, ¡ya! Patada ninja, ¡pum! Fractura. No, pero es que él me pegó, me empujó. ¿Qué ha sucedido en partidos de fútbol? Yo no sé si ustedes recuerdan el episodio de Roy Keane, que jugaba en el Manchester, cuando jugó contra el papá de Erling Haaland, que jugaba, no me recuerdo en qué otro equipo. También era de apellido Haaland. En un partido, Haaland lesiona a Roy Keane. Le comete una falta fuerte, y Roy Keane queda tendido en el suelo y enseguida Haaland se le acerca y le increpa porque, según él, se está haciendo. Párese, nenita, deje el show. Sí, un ejemplo. Yo no entendí el inglés. Nenita. Lo sacan en camilla. Roy Keane duró lesionado varios meses. Tuvo que someterse a una recuperación, o sea, en realidad sí fue lesionado. Pero cuando Roy Keane vuelve otra vez a jugar y se enfrentan nuevamente los dos equipos, adivinen, y precisamente Haaland está jugando en el otro equipo, adivinen, patada ninja. ¿Lo lesionó? No. Acabó con la carrera de Haaland. Y cuando le preguntaron a él, él dijo, estaba esperando este momento durante todos estos meses. O sea, Haaland le cometió una lesión que lo alejó de las canchas algunos meses. Roy Keane acabó con la carrera de Haaland porque él iba realmente a vengarse. Ahí no hubo ojo por ojo, ahí fue un exceso. ¿Quién controla eso? ¿Quién mide eso? Dios. Dios. ¿Te tumbaron un diente? Bueno, túmbale un diente. No vamos a hacer como la película de John Wick. Me gusta John Wick. Me la estoy volviendo a ver cuando hemos tenido tiempo. Pero todo sucede porque a John Wick le matan el perro. Le matan un perro y eso desata la Tercera Guerra Mundial. Exceso. Claro, en la película el exceso nos gusta, pero estamos en la vida real. Hay que diferenciar, ¿no? Una película, la vida real. Luego hay algunos que ven película y piensan que todo lo que hay ahí es así, que el mundo funciona así y que la vida es así, porque viven como en otro mundo, ¿no? Es una película para entretener.
Entonces Dios sabe que nuestra tendencia general es a la ira, la violencia, la represalia, y que eso está en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, incluso desde niños. Vean a dos niños, el niño está jugando con el juguetico, valga la redundancia, bueno, con una piedra también juegan, un palo, y llega el otro niño, le tumba el juguete, ¿y qué hace el otro? Ay, toma, no resistáis al que es malo, dijo el Señor, no. Y el rey, ¿qué pasó? A mí me pegó, pero usted le hizo algo. Yo nada más le quité el juguete. Eso está ahí en el ADN. El deseo de venganza, el deseo de no me dejo. Porque vivimos en un mundo dañado por el pecado. Alguien dijo, la calle es una selva de cemento. ¿Quién dijo eso? Héctor Lavoe. Bueno. Vivimos en un mundo dañado. Pero eso no quiere decir que vamos a combatir el mal con el abuso. Dios lo sabe. Y esa tendencia estaba presente en los hijos de Israel. Entonces Dios establece una ley para regular el caos, para evitar los excesos. Si yo le pincho el carro al hermano Arley, ¿qué debe ocurrir? Debo pagar el arreglo del caucho, porque yo le hice un perjuicio. Si yo quiebro una ventana, ¿qué debo hacer? Debo pagar la ventana. Debo restituir lo mismo que dañé. En la misma medida que yo hice el daño, ese debe ser el pago. ¿Es justo o no? ¿Es justo? Entonces no hay injusticia allí. Dios formuló la ley que encontramos en los versículos 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces lo que Dios nos dice es que el principio de justicia debe estar presente, pero la justicia no debe excederse. Debe ser equitativa. Debe haber una correspondencia entre la ofensa y el castigo. Deben ser correspondientes. Debe haber un equilibrio. No debe pesar más el castigo que la ofensa. O viceversa. La ofensa pesar más que el castigo. La ofensa es grave y le damos un castigo mínimo. Como funcionan nuestros sistemas judiciales, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de ello. El objetivo de esta ley no es incitar al hombre a que tome venganza ni justicia por mano propia. No, pero ahí dice ojo por ojo, diente por diente. Ahí lo dice, hermano. Usted está diciendo que si a mí me tumban un diente, pues yo tengo que tumbarle el diente al otro. Pero ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece que eso no es para nosotros? Si ustedes leen detenidamente el texto, dice que se hace en presencia de los jueces. Ojo por ojo, diente por diente, sí, pero la condena la dicta el juez, no yo. ¿Y bien? Hay magistrados encargados de esa labor y lo que nos está diciendo Moisés aquí es que había un problema, una riña, había un afectado, incluso muerte, tenían que ir al juez. No es que si entonces a mí me pegan, yo también le doy. No, tenían que ir a la autoridad competente. Es a ellos que se les dice ojo por ojo, diente por diente. Ahora sí vamos entendiendo. Vamos a Deuteronomio 19, 17 al 21. Deuteronomio 19, 17 al 21. Dice la palabra de Dios. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Los jueces, miren, está hablando de qué. Se presentarán delante de los sacerdotes y de los jueces. Y los jueces inquirirán bien, o sea, van a investigar. Y si aquel testigo resultare falso,
y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces ¿qué? Lo vamos a dejar libre porque pues no le hizo nada, no. Haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué sucedió con Amán? El príncipe que quería destruir a la nación de Israel. Lean el libro de Esther. El rey Asuero le hizo a Amán lo que él quería hacerle a la nación judía. Israel no, porque ya no existía Israel, a los judíos. Amán quería exterminar a la nación. El rey Asuero, cuando se dio cuenta de su conspiración y de sus mentiras, lo ahorcó en la misma horca que él había mandado hacer para colgar a Mardoqueo, tío de Esther. Le pagó con la misma moneda que él quería pagar. Justicia. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. ¿Con qué propósito se hacía eso? Entonces haréis a él como él pensó a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Con el propósito de qué? Restringir la maldad. De evitar el pecado. Quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán. ¿Y qué? Temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Sí? Escarmentar a los demás. Un escarmiento. Mire, eso lo hacen hasta los malos. Los narcotraficantes, cuando a una persona les queda mal, lo matan. ¿Y por qué lo matan? Porque es que les gusta andar matando gente. No, porque ellos dicen, si lo perdonamos, todo el mundo va a hacer lo mismo. Entonces hay que darle un escarmiento a todo el mundo. ¿Sí? Y son gente mala. Son gente mala. Lo están haciendo en nombre del mal. Ahora bien, Dios nos manda, ¿sí?, que debe haber justicia en nombre del bien para que el pueblo tema. ¿Con qué propósito Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Dice la palabra de Dios que luego que Ananías y Zafira murieron, cayó un gran temor sobre la iglesia. Uy, Dios no se anda con juegos. Entonces este mandamiento de ojo por ojo, diente por diente es para evitar pecados mayores, para evitar que la maldad se extienda, para controlar la maldad, pero también para evitar la venganza, porque la venganza puede ser excesiva. Dice el versículo 21, no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vuelve y lo dice. ¿Pero a quién se lo dice? A los jueces. Entonces la justicia no está en nuestras propias manos, está en manos de las autoridades, de los jueces. Esta instrucción expresaba la lex talionis o la ley del talión. Es el principio de retribución exacta, cuyo propósito era colocar el fundamento de la justicia, especificando la pena que un malhechor merecía y limitar la compensación de su víctima al equivalente exacto y nada más. Si yo me robaba una gallina, a mí no me iban a mandar a matar por robarme una gallina. ¿Qué tenía que hacer? Devolver una gallina, porque una gallina me robé, una gallina devuelvo, ¿sí? Si yo le robé $1.000.000 a alguien, ¿qué me exigía la ley? Pagar $1.000.000. ¿Por qué? Porque $1.000.000 tomé, $1.000.000 tenía que devolver. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Si yo mataba a una persona deliberadamente y no por accidente, ¿cuál era la pena? Y ahí es donde ya se empieza a poner complicado el asunto. Y es lo que vamos a estudiar en nuestro tercer punto. La justicia de los escribas y fariseos. Lo que para ellos era la justicia. Entonces, los escribas y fariseos extendieron este tema del ojo por ojo, diente por diente, que le correspondía solo a las autoridades, a los jueces, y lo tomaron para sí.
Entonces, si a mí me la hacen, yo se la hago. Voy a cobrarme yo. Pero, querido amigo escriba y fariseo, tú no tienes la autoridad dada por Dios para hacer eso. Eso le corresponde al juez. Tienes que llevar tu caso al juez y él va a determinar la sentencia. No, yo me las cobro, como dicen hoy en día. Bueno, vamos a Levítico 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí literalmente lo decía la ley. No te vengarás. Y estos hombres, con una inteligencia propia de científicos de la NASA, habían entendido lo contrario. El Señor dice, no te vengarás. Y ellos decían, tenemos que vengarnos, ojo por ojo, diente por diente. Ay. Yo no sé si es que eran demasiado tontos o es que eran muy descarados y sinvergüenzas, que tomaron un mandamiento negativo, no te vengarás, y lo convirtieron en un mandamiento positivo. Tienes que vengarte, ojo por ojo, diente por diente. Es que eran descarados. Con el mandamiento que Dios usó para eliminar la venganza, pretendían vengarse, torciéndolo. Entonces eran culpables de dos errores: convertir un mandamiento negativo en positivo, practicarlo, enseñarle a los demás, porque estamos hablando de los maestros de Israel, y usurpar la autoridad de los jueces, porque no eran ellos quienes tenían ese poder, eran los jueces. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, vemos un peligro. El peligro de torcer lo que la palabra de Dios ha dicho. Nosotros no estamos ajenos de estos errores, no son exclusivos de los escribas y fariseos. En primer lugar, recordemos lo que analizamos en el primer punto. La doctrina de Jesús no es un conjunto de reglas de lo que el creyente debe o no debe hacer. No hagas esto, haz lo otro, no te pongas tiras, no uses escote, usa falda larga, ¿no? Eso no es la doctrina de Jesús. No comas esto, come aquello, no comas cerdo, no comas morcilla, no hagas pesebre, no pongas arbolito de Navidad porque eso es del diablo. Es que la doctrina de Jesús no es eso. El Nuevo Testamento no nos ofrece eso. Reglas y mandamientos a los cuales yo pueda sujetarme y cumplirlos para comprar el favor de Dios. Nos enseña principios. Vuelvo y les digo, ¿hay alguna parte de la Biblia que me diga qué debo hacer en caso de romper una ventana? No lo hay. No lo hay. La Biblia no lo menciona, pero sí dice que yo debo restituir en la misma manera que ofendo o hago un agravio. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si yo quiebro una ventana, yo debo pagar la ventana. Principios. Pero nosotros en ocasiones somos iguales que los fariseos. Somos buenos para tomar la letra de la ley. Es más fácil cumplir la letra sin el espíritu, hacer énfasis en un mandamiento, en una regla, ¿sí? La vida del hombre está en la sangre. Ah, ¿sí ve? Entonces no puede haber transfusiones de sangre. ¿Se han visto el meme? Se estalló el cerebro, se les estalló. La vida del hombre está en la sangre, ¿sí ve? Se está desangrando mi sobrino. No, hay que dejarlo morir porque la Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre. Pero ¿se le puede hacer una transfusión? No, hay que dejarlo morir. ¡Pum! Moraleja, se murió. Estamos cumpliendo la ley de Dios. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Así funciona la sinapsis de las neuronas? ¿O es que estamos demasiado hambrientos de autojustificarnos con reglas que no están en la Escritura?
¿Por qué no vamos al espíritu de la ley? ¿Acaso no el Señor nos mandó a hacer misericordia? Cuando a Jesús se le acusó por violar el día de reposo, él dijo, el hombre no fue hecho para el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hay que dejarlo morir, que muera. En segunda, por ejemplo, otras reglas. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo me cansé de escuchar eso cuando estuve en cierta congregación. Sin santidad nadie verá al Dios. Entonces, ¿santidad qué es? Falda larga. No se pongan aretes. No se maquillen las mujeres. No se corten el pelo. No se lo pinten. No se corten las uñas. No se las pinten tampoco. No se pongan anillos. No se pongan alhajas porque todo eso es del diablo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿En serio? ¿Y de eso es que está hablando el escritor? ¿Acaso no dice primero, seguid la paz con todos? Pero para estar llenos de resentimiento, sí. Para tener pecado en el corazón, sí. Pero no pueden ver un pantalón porque ya esa es una hija del diablo porque usa pantalón. Miren, esas tiras dejan ver su piel. Miren ese escote. Uy, no, guacala, fuchi. La Biblia no nos enseña eso. Nos enseña principios de vida. Y como el creyente está vivo espiritualmente, ahora lo que debe hacer es aprender el consejo de Dios para aplicarlo a su vida a través del Espíritu Santo, y él mismo va siendo transformado de gloria en gloria. De otra manera, bañamos al puerquito, le ponemos una falda bien larga y sigue siendo puerco. En segundo lugar, la ley tenía como propósito impartir justicia por parte de los magistrados, dando al malo lo que éste merece. Cuando el malo es castigado, se está cumpliendo la ley y se hace justicia. Caso contrario, cuando los malos son premiados, se está ofendiendo al inocente. Entonces se deja ir al violador, se deja libre al asesino, se deja libre a los delincuentes. ¿Por qué? No, porque ¿cómo así que Javier Milei piensa cobrarle la comida a los presos? Eso es violación a los derechos humanos. Nayib Bukele, violador de los derechos humanos, ¿cómo piensa cobrarle la comida a los pandilleritos tan lindos que son? Y él dice, si son tan lindos, llévenselos. Y cuando violaban, cuando mataban, cuando robaban, cuando secuestraban, cuando extorsionaban, cuando se llevaban a las niñas de las casas para hacerlas sus mujeres, para prostituirlas, ¿dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos del inocente? No existen en este mundo caído y dañado por el pecado, lleno de gobiernos anticristianos. No existe. Cuando en Colombia quisieron hacer una legislación para meter cadena perpetua a los violadores, adivine quiénes fueron los primeros en protestar: el Congreso. El presidente de aquel momento, no digo el actual, el de aquel momento quiso cadena perpetua para los violadores. Y el Congreso dijo, no. ¿Por qué? Entonces un niño que es violado, ¿qué justicia tiene? Que dejen libre al violador. Una niña violada, abusada, trata de personas. No hay que dejarlos libres porque los derechos humanos, ¿derechos? Entonces una persona va y mata a toda una familia, viola a la mujer, viola a las niñas, los asesina, lo capturan, va a juicio y las leyes dicen, no, pues si se porta bien, hay rebaja de condena. Y si es de menos de 3 años es excarcelable, sale bajo fianza. El tipo dura un par de horas detenido y sale bajo fianza. Y el policía dice, yo no puedo hacer nada porque yo no hago las leyes, yo solamente lo capturé. Leyes injustas que castigan al inocente y premian al bandido. Un asesino en serie lo capturan y acá, en Estados Unidos existe la pena de muerte. Y
No, 20 años de cárcel. Desayuno, almuerzo, comida, si se enferma tiene médico, si tiene algún problema en su cabecita tiene terapeuta, cama. Oiga, pero asesinó a una persona. ¿Cómo pago yo una vida? Seamos sinceros acá, vamos a hablar como dicen, a calzón quitado. ¿Cómo pago yo una vida que se quitó deliberadamente? Porque también hay homicidios accidentales y el Señor no los condena. Hay otro trato para el homicidio que es accidental. Pero cuando una persona conspira para matar, un sicario, no, metámoslo a la cárcel. Adivine qué sucede cuando sale una nueva persona. No, sale más profesional, aprendió cosas sobre cómo delinquir mejor, cómo ser más efectivo a la hora de asesinar, porque la cárcel es la universidad del crimen. Y los enviamos a la cárcel y enseguida tenemos que pagar con nuestros impuestos el mantenimiento de los asesinos. No trabajen, porque si quieren no trabajan, es que si quieren no trabajan. Hay algunos que, bueno, intentan allá como resocializarse, pero si no quieren no trabajan. Y nuestros impuestos son los que pagan el desayuno, almuerzo, cena, médico, traslado, todo lo pagan nuestros impuestos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Justicia? No, premiando el crimen. Y por eso la gente, sigue habiendo crímenes, por eso la gente salen de allá y siguen ¿a qué? A delinquir. Y otros que están tan contentos salen y dicen, no, yo no me amaño acá afuera. Vuelven y cometen otro delito para que lo envíen a la cárcel nuevamente, porque ya se acostumbró a no trabajar, a no sufrir. Ya se adaptó a ese estilo de vida. Pero ¿qué dice la ley de Dios? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Ay, el hermano está promoviendo el asesinato, ¿no? Es que alguno de ustedes va a salir aquí a matar a alguien, pues. No, lo que estoy diciendo es que las leyes del mundo y los gobiernos del mundo se han olvidado de la ley de Dios y su responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad de los gobiernos es gobernar, administrar, castigar al culpable, mantener el orden. Y por eso hay crimen en las calles. Una persona dice, lo mato y me meten una semana en la cárcel, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Vuelvo y salgo y sigo lo mismo. No hay escarmiento, no hay temor. Pero si hubiera pena de muerte, como el Señor lo establece en la Escritura, es que el hermano, la vida le pertenece a Dios. Claro, ¿y quién estableció la pena de muerte? Pues Dios. Si hubiera pena de muerte para esos delitos, asesinato, violación, la gente lo pensaría 2 veces antes de hacerlo. Lo pensarían 2 veces antes de hacerlo. Y se cumpliría justicia, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, quemadura por quemadura. Pero no, se premia al delincuente. Se premia al delincuente. Entonces, en una escuela llegan los de la comunidad del arcoíris a enseñarle a los niños que pueden masturbarse, que pueden tener relaciones entre ellos y todo. Y un padre se opone a eso. Adivinen qué ocurre hoy. Meten preso al papá. ¿En serio? Así está el mundo. Y la iglesia, viendo los pajaritos volar y las maripositas. El mundo en el que vivimos está así, dañado. Vivimos en un mundo injusto, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y en una sociedad buenista como la que estamos, no, la vida solamente le pertenece a Dios, eso no, eso es contra los derechos humanos. ¿Dónde queda el derecho a la vida? ¿Y qué derecho tenía la persona que murió asesinada? No tenía derecho a la vida, pues. O el único que tiene derecho a la vida es el criminal, el delincuente, el asesino. Cuando matan policías, porque mataron, ni siquiera dicen los nombres, mataron en los disturbios, ¿no? Cuando hay protestas allá en Bogotá y eso, no, mataron
mataron a 10 policías y murió un universitario. Sale la gente a protestar a las calles. Mataron a un universitario, sí, en medio del... Él estaba rezando ahí en la carretera. No, estaba tirando papas bombas y la policía, pues, en medio del enfrentamiento, el muchacho, pues, recibió su balazo y se murió. Pero en el enfrentamiento murieron 10 policías. Bueno, sí, no importa, pero... ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están los culpables? Tantos años de guerra en el país, en Colombia, y cuando vamos a firmar la paz, y ahora los que firmaron la paz son los que gobiernan el país. ¿Justicia? ¿Eso es justicia? Asesinos, violadores, narcotraficantes. Cuando hubo el atentado allá en la academia, y metieron un carro bomba, el carro bomba explotó, volaron cabezas, pies y manos de policías. Esto fue hace un par de años. No voy a decir nombre de la fuente porque pues, hay que cuidar a la gente, ¿no? Él vio las cabezas rodar por el piso de policías muertos, manos, pies. ¿Dónde están los autores de eso? Llenándose los bolsillos con el dinero de la gente. Están en el Congreso, ¡qué bravo! Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la palabra de Dios. Según la Biblia, según Dios, ¿dónde deberían estar esas personas? ¿Dónde? ¿Qué debería hacérseles a esas personas? No yo, la ley, los jueces, las autoridades, ¿no? Pareciera que entre más gente mata a uno, mejor le va en la vida. Puede incluso llegar a ser presidente de un país. Justicia, corrupción. Por eso Dios legisló esto, para que haya equidad y justicia. La ofensa debe ser pagada en la misma manera. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero no nos corresponde a nosotros, le corresponde a las autoridades que tienen esa responsabilidad delante de Dios. No, pero es que las autoridades están corrompidas, van a rendirle cuentas a Dios. Los presidentes, los jueces van a rendirle cuentas a Dios, porque el poder que ellos tienen lo recibieron de Dios. Pero nosotros no estamos muy lejos. La iglesia moderna, ante el pecado de las personas, ha decidido no llevar a cabo la disciplina. En nombre del amor se permite cualquier clase de pecado, no, porque es que como decíamos en la clase, es que él es el diezmador de la iglesia, el que más dinero aporta, se me va. No le puedo decir nada. No, este tema del adulterio no lo prediquemos, el tema de la fornicación no lo prediquemos. ¿Cómo se le ocurre? La gente se puede ofender. Cierto pastor dijo, no, es que yo no puedo decir eso porque la gente se ofende. Pero es que la labor de los pastores no es darle gusto a la gente, es edificarlos, así tenga que señalar sus pecados para que se arrepientan y entren en la comunión con Dios. La labor de los pastores es formar iglesias obedientes, creyentes obedientes. Pero como dijera Charles Spurgeon hace algunos siglos, un par de siglos, llegará el tiempo donde las iglesias ya no hayan pastores pastoreando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. Y ese es el énfasis hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que venga más gente? Porque necesitamos más billete. El carro pide. Yo por eso no tengo carro, lo vendí. La moto no pide tanto, no, mentira. El carro pide. Aquí necesitamos gente, traigan gente, traigan gente. Bauticen, disipulen, hay que llenar la iglesia. Hay que llenarla porque necesitamos plata. No,
La responsabilidad del predicador es anunciar el consejo de Dios para que los incrédulos vengan a Jesucristo, se arrepientan, sean salvos y para que los creyentes crezcan en santidad. No es ganarse el billete, llenarse los bolsillos, hacer un culto ameno y divertido, porque en tal caso se está haciendo lo mismo que se hace afuera por parte de las autoridades y los jueces. Se está corrompiendo lo que Dios ha ordenado en su palabra, la ley de Dios. La ley de Dios dice, si un hermano peca, hay que llamarle la atención, hay que disciplinar. No, pero es que el amor, ¿dónde está el amor? La palabra de Dios dice en Hebreos 12:6, el padre al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miren lo que dice la palabra de Dios de las autoridades, rápidamente porque se nos fue el tiempo. Romanos 13, del 1 al 4. Romanos 13, del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Ellos creen que se ganaron ese puesto. No, están ahí es porque Dios así lo ha querido. Deberían mirar al cielo y darle gracias. No lo hacen, bueno, van a rendirle cuentas a Dios. De modo que quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué está la autoridad? Para infundir temor al criminal. ¿No? Los criminales andan como, bueno, no pasa nada. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y allí la espada habla de la muerte, el castigo. La autoridad fue dada por Dios para infundir temor en el que hace el mal. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Cuando las autoridades terrenales no castigan al malhechor, están pecando contra Dios, aunque ellos no quieran darse cuenta. Cuando atacan al inocente, es que no castigar al criminal es atacar al inocente. Entonces, no, que es que porque es de color, que porque es negrito, entonces en Estados Unidos hay que dejar que entren a las casas de los blancos y hagan lo que quieran porque pertenecen a un colectivo llamado Black Lives Matter, que se dedican a chuparle la sangre al gobierno en nombre de la justicia social. Entonces tienen derecho a saquear gasolineras. En medio de ese enfrentamiento murió una persona de color, entonces ahí sí salen con carteles a protestar y no van a la cárcel porque pertenecen a un colectivo. Y salen las mujeres en la marcha del 8 de marzo, aquí no, pero en otras naciones sí, y agarran a un pobre motociclista a golpe, le dañan la moto. No, pero es que son... ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Injusticia. Y van a rendirle cuentas a Dios por eso, porque no es para eso que Dios los instituyó. Hermano, pero es que eso de ojo por ojo, diente por diente, está en la ley de Moisés, en la ley civil. Y la ley civil, nos enseñó usted hace algunas semanas, fue abolida cuando Cristo vino al mundo, porque ahora el reino de Dios no es una nación, sino es un reino espiritual. Usted se está contradiciendo, hermano Boris. Bueno, vamos a ver en la Biblia. Génesis 9:6, antes de la ley de Moisés, inmediatamente después del diluvio, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto no es de la ley de Moisés. Esto es del carácter de Dios. Siglos antes de Moisés, Dios ya había ordenado que la pena para un asesino que cometía homicidio deliberadamente era pagar con su vida. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Tenaz, ¿sí o no? Pero así es. No, pero vamos a salir a la calle a protestar. ¿Y yo por qué voy a salir a protestar si yo no soy un asesino? A no ser que yo tenga pensado hacerlo. En ese caso sí salgo a protestar porque tengo miedo de que me condenen por ese delito que pienso cometer o que soy un profesional en eso. Pero yo, ¿por qué tengo que tener miedo? Cadena perpetua para violadores. Salgamos a protestar. ¿Y por qué? ¿Acaso es que yo soy violador? Que lo metan presos, cadena perpetua. 2, 3 cadenas perpetuas. Que los familiares paguen la comida que se comen en la cárcel. Para que los demás teman, dice la Biblia. No, porque es que, como dijo alguien, como dice algunos psicólogos, no, lo que pasa es que eso es porque él vino hacia el mundo con esa predisposición a violar. Entonces lo que hay que hacer es someterlo a terapia, entenderlo, psicoanálisis, porque él es una víctima de su propia maldad. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Como dijo alguien, ahora sí que caiga el meteorito y nos lleve a todos. Ya no hay nada que hacer. O sea, Albert Einstein dijo, no hay cura para la estupidez. Estamos en la generación más tonta de la historia, donde a lo malo le llamamos bueno más que nunca, y a lo bueno malo. ¿Eres evangélico? Vas preso. ¿Sí o no? ¿Eres gay, homosexual, lesbiana, trans? ¿Estás enseñándole a los niños cosas cochinas? Hay que aplaudirte. Bravo, bravo. Hay que darte un puesto en el gobierno. Vamos a nombrarte secretario de gobierno. Eso es lo que necesitamos, que los niños se vuelvan gays. Terrible. Terrible. Para finalizar, debemos reconocer como aplicaciones que nos encanta defender nuestra propia causa. ¿Sí o no? Cuando la injusticia me la hacen a mí, la ofensa es para mí, yo digo, justicia, ¿sí o no? Y si puedo tomar venganza yo mismo, lo hago. Porque en un partido de fútbol yo no espero al que el árbitro pite. Yo le voy dando la patada de una vez. ¿Sí o no? Sin que el árbitro se dé cuenta. ¡Pácate! Aprenda. Conmigo nadie se mete. Pero cuando yo soy el agresor, ¿por qué no clamo por justicia? Cuando yo soy el que queda mal, cuando yo soy el que peca, cuando yo soy el que ofende, Señor, misericordia. ¿No les parece esto hipócrita? Esto es la mera hipocresía. Cuando el otro es el que me ofende o me agravia, entonces yo, justicia, venganza si puedo. Pero cuando yo soy el que hace lo malo, ten misericordia, Señor. Misericordia de mí. Fue como el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. Tienes que saber, querido hermano y amigo, que para Dios todo pecado tiene consecuencias. Y esta regla de ojo por ojo, diente por diente, y con esto quiero terminar para no robarle más tiempo, tiene su cumplimiento más pleno en la persona de Jesucristo. El hombre pecó contra Dios, contra un ser infinitamente santo, eterno,
puro. El hombre no ofendió a un gato, a un perro, a una cucaracha. El hombre desobedeció al Dios Santo. Y Dios dijo, la paga del pecado es la muerte eterna. Porque ojo por ojo, diente por diente. Atentaste contra un ser infinito, tu castigo va a ser infinito. ¿Se entienden? Pero como el hombre no puede pagar esa deuda, se necesitó de un ser de infinito valor que viniera a pagar esa deuda para que ahora el hombre tenga acceso al perdón. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. La ofensa infinita contra Dios se pagó con la vida de alguien de valor infinito. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios descendió del cielo, se hizo hombre para morir y pagar nuestra deuda, sacarnos de la condenación eterna, liberarnos del castigo eterno del infierno. Ahora sí entienden por qué el infierno es justo. Es justo porque la ofensa contra un ser infinito y eterno tiene que ser un castigo infinito y eterno. Ojo por ojo. Y todo aquel que se arrepiente y viene a Jesucristo tendrá vida eterna. ¿Porque se la ganó? No, porque Él pagó nuestra ofensa. Él pagó nuestra ofensa. Un sacrificio de valor infinito. ¿Y ahora qué debemos hacer nosotros? Apegarnos, someternos a ese sistema judicial. El que cree en Jesucristo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué debo hacer yo para huir de mi castigo? Que me merezco porque he pecado contra el Dios infinito y eterno. Acogerme, ampararme en esa fianza infinita y eterna que es Jesucristo. Solo así puedo tener vida eterna, solo así podré ser salvo, solo así podré ser perdonado. De otra manera se cumplirá, no en Cristo, sino en mi propia persona, el ojo por ojo, diente por diente. Y dice la palabra de Dios en Mateo 25, e irán estos al castigo eterno, pero los que se arrepienten de sus pecados irán a la vida eterna. La semana que viene vamos a continuar con este mismo tema y vamos a seguir entendiendo un poco más lo que es la ley santa de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque no nos has dejado, Señor, solos. Y hoy podemos entender lo santa que es tu ley. No tenemos derecho a torcerla, no tenemos derecho a rebajarla ni añadirle. Es tu santa ley. A lo único que tenemos derecho es a ir al infierno por nuestro pecado. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Enviaste a Jesucristo para que pagara nuestra culpa. Padre, muchas gracias. Obra en el corazón de aquellos que han venido hoy sin Jesucristo, que son almas impenitentes, que no se han puesto a cuenta contigo, Señor, y quieren que en ellos se cumpla el ojo por ojo, diente por diente, pero por toda la eternidad. Señor, obra en ellos, para que al igual que nosotros los que profesamos ser creyentes, nos acojamos a aquel que pagó con su vida nuestra ofensa contra ti. Gracias, amado Rey. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.